Hola, hola, buenas noches a todos. Em, Estamos iniciando hoy acá desde Guatemala, les estamos saludando. Realmente es un tiempo de un privilegio que el Señor nos está dando para poder compartir con ustedes. Y, y hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema súper interesante que es la eclesía. ¿Verdad? Esta eclesía, vamos a estar viendo un poquito de qué significa esto, eh, por qué el Señor Jesús lo mencionaba, ¿verdad? En Mateo, por ejemplo. Vamos a estar leyendo un poquito y primero, pues, quisiera primero que pues reciban nuestros saludos y reciban nuestro amor desde Guatemala y que oremos, ¿verdad? Que oremos un momentito para verdaderamente conectarnos con el Espíritu Santo de Dios y recordar que es Él el que tiene el control y absolutamente todo en nuestras vidas. Gracias Señor Jesús, gracias Padre, Espíritu Santo de Dios, gracias por este tiempo maravilloso que tenemos hoy para poder conectarnos en el Espíritu, para poder conectarnos contigo Señor, para poder conectar nuestro corazón con el tuyo. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque hoy, Señor, podemos decir que tenemos aliento de vida. Gracias, Señor Jesús, porque tú conoces los corazones y porque eres tú, Espíritu Santo de Dios, quien te mueves en cada lugar, en cada rincón de cada hogar, en la oficina o en el lugar donde están mis hermanos y mis hermanas, que podamos sentir y reconocer tu presencia, Espíritu Santo de Dios, que reconozcamos tu presencia, que eres tú y solamente tú el que gobiernas nuestras vidas. A ti entregamos nuestra voluntad y deseamos con todo nuestro corazón conectarnos contigo en todo tiempo. Y Señor, te ruego porque tu bendición, Señor, tu bendición llegue hasta cada hogar, Señor, donde se está transmitiendo, Señor, donde los hermanos y las hermanas están, Señor, para recibir de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues realmente es un privilegio, como les decía, el poder tener este tiempo maravilloso, poder conversar un poquito, ¿verdad? Estudiar un poquito la palabra. Y el tema es, pues realmente dicen que es un tema que es nuevo, pero en realidad es muy antiguo también, ¿verdad? Del tiempo de Jesús, porque él la usó. Y es cabalmente la palabra eclesía, ¿verdad? Que muchas veces ha sido traducida como iglesia, ¿verdad? Pero que en realidad hoy vamos a aprender un poquito más y vamos a profundizar un poquito más, ¿verdad? En relación al significado de la iglesia o eclesía, ¿verdad? Porque realmente sabemos que como iglesia entendemos como el lugar donde nos congregamos, ¿verdad? El lugar donde estamos eh, recibiendo, ¿verdad? De la palabra. Pero también, ¿verdad? En el tiempo de Jesús también desde ya se hablaba de una palabra que es eclesía, que es la que él usa cabalmente en Mateo 16, que es lo que vamos a estar viendo en un momentito. Y vamos a ver realmente el significado de lo que es esta eclesía de la que el Señor Jesús le estaba hablando en su momento a Pedro. Entonces, vamos a ir entendiendo un poquito, vamos a ir profundizando un poquito de cómo el Señor Jesús estaba hablando de una eclesía, de una asamblea de gobierno, ¿verdad? De una eclesía que va a ejercer autoridad, que va a ejercer verdaderamente autoridad para empezar, ¿verdad? En un lugar, en un espacio, incluso en los lugares de mayor maldad. Entonces, vamos a estar estudiando eso un poquito hoy. Ojalá que tengamos suficiente tiempo, ¿verdad? Como para poder hacerlo. Eh, Creo que es parte de lo que el Señor en este tiempo nos está llamando a hacer. Y vamos a ir a la palabra en Mateo, Mateo 16, Mateo 16, 13. Mateo 16, 13. Y aquí nos habla
dice como título, incluso lo tiene como confesión de Pedro, ¿verdad? Y en el 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eso empieza con una pregunta, y yo creo que esa es la pregunta que también nos vamos a estar haciendo nosotros, de qué realmente estamos nosotros diciendo, ¿verdad? Que es el Hijo del Hombre. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? ¿Quién es Jesús? Y empieza con una pregunta y es súper interesante porque, digamos, en el área pedagógica, los que somos educadores de alguna manera, pues también vemos, ¿verdad? En el mundo laico, se habla mucho de Pablo Freire, por ejemplo, que él habló mucho sobre el tema de la pregunta, ¿verdad? Y muchos le atribuyen, digamos, esa metodología, ¿verdad? El iniciar una parte de enseñanza cabalmente con la pregunta, pero realmente es el Señor Jesús quien inicia, ¿verdad? A enseñarnos. ¿Y por qué? Porque muchas veces con una pregunta es muy generadora, o sea, es decir, una pregunta nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace verdaderamente pensar en la respuesta, ¿verdad? Eso creo que es bien importante cuando empezamos con una pregunta y esta es una pregunta generadora. Y el Señor Jesús en este momento le dice, ¿quién es, verdad? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, verdad? Que es el Hijo del Hombre. Y los discípulos le contestan y le dicen en el 14, ellos dijeron, ¿verdad? Los discípulos, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas, ¿verdad? O alguno de los profetas. Eso es interesante, porque empiezan como a compararlo, ¿verdad? Con diferentes profetas, incluso con Juan el Bautista. Pero en el 15 hay una pregunta todavía más importante y más interesante, porque aquí Jesús no está solamente preguntando quién dicen los demás o quién dicen los otros que soy yo, sino aquí la pregunta ya es directa, ¿verdad? Y le dice, ¿y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes, verdad? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo? Y esa creo que esa es la pregunta que nos vamos a hacer nosotros también, porque realmente es un tiempo donde el Señor está haciéndonos esa pregunta y nos está diciendo, ¿quién soy yo para ti? ¿Verdad? ¿Quién soy yo para ti? Y de veras que para el tiempo en que estamos viviendo, en el momento que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo, nos estamos dando cuenta de que realmente estamos en un tiempo donde tenemos que tener mucha claridad, ¿verdad? Tenemos que tener una certeza de quién es el Señor Jesús para cada uno de nosotros. Y la pregunta es también para ti, ¿verdad? ¿Cuál sería tu respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es tu respuesta a esta pregunta que nos hace el Señor Jesús hoy? ¿Verdad? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Pero la respuesta, ¿verdad? Tiene que salir de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, para poder responderlo. Porque de verdad que, como dice, ¿verdad? De la abundancia el corazón habla la boca. Y lo que esté en lo más profundo de nuestro corazón va a determinar mucho nuestra vida. Va a determinar mucho el que verdaderamente cumplamos con nuestra asignación. Va a determinar mucho nuestros principios. Va a determinar mucho nuestras acciones. Va a determinar obviamente cuáles incluso son nuestros intereses, ¿verdad? Cuáles son esas decisiones que estamos tomando, la forma en que nos estamos relacionando con los demás, o sea, todo va a determinar lo que yo creo, ¿verdad? Lo que tú crees del Señor Jesús. Entonces vamos a seguir y dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y en el 16 está la respuesta de Pedro y dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. Esto es sumamente importante porque si vemos el contexto del lugar donde ellos estaban en ese momento, creo que eso lo vamos también a ir profundizando también conforme vayamos leyendo, ¿verdad? Y vayamos estudiando.
Porque en el 17 entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí es donde está la palabra que realmente también el Señor le da la asignación, ¿verdad? Hay una asignación en la vida de Pedro y le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Y aquí en el original dice, en lugar de iglesia, dice eclesía. Entonces dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi eclesía, mi eclesía. Y aquí es interesante porque cuando habla de la eclesía, cabalmente, como decíamos, habla, habla de esa legislación, habla de esa autoridad, habla de esa palabra de gobierno, ¿verdad? Que le estaba dando en ese momento a Pedro. Y le dice: y que tú eres Pedro, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi eclesía, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y fíjense que es interesante porque cabalmente cuando inician el 13, dice que venían de Cesarea de Filipo, ¿verdad? Y dice que cabalmente cuando estamos en Cesarea de Filipo, no puedo enseñarles ahorita una imagen, pero es un lugar en Israel, realmente es un lugar donde antes de llegar cabalmente al lugar donde está como cueva que se mira ahí, ¿verdad? Es interesante porque viniendo cabalmente en esa región de Cesarea de Filipo, para poder llegar cabalmente al lugar donde estaba aconteciendo esto, porque yo creo que es bien importante hablar del contexto. El texto es importante, pero el contexto también, porque nos da como el panorama, ¿verdad?, del lugar y de qué estaba pasando en ese momento. Pero, como les digo, me gustaría tener una imagen, pero les voy a comentar un poquito, les voy a escribir un poquito de cómo es ese lugar. El lugar, antes de llegar cabalmente al lugar donde estaban ahí con Jesús, pasa uno por donde nace el río Jordán. Entonces son unos riachuelos al inicio, ¿verdad? Pero es un agua cristalina, es un agua cristalina. Es un agua que uno puede ver así y se ve el cielo, o sea, parece un espejo, ¿verdad? Es un lugar preciosísimo. Pero camina uno unos metros más, ¿verdad? Y llega cabalmente al lugar donde se está llevando a cabo esta parte de la palabra, donde el Señor Jesús le está revelando a Pedro realmente quién es la eclesía. Y fíjese que cómo el Señor le habla, porque le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi eclesía, ¿verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, el Hades, ¿verdad? Y cabalmente en ese lugar donde están, es un lugar de mucho paganismo, ¿verdad? Es un lugar donde cabalmente les decía que hay como una cueva, ¿verdad? Como una cueva, se ve oscura. Decían que en esa época decían que era como la puerta del Hades, esa gran cueva que se ve ahí. Y al lado derecho también se pueden ver diferentes como espacios, ¿verdad? Donde aparecían diferentes ídolos de aquel tiempo, diferentes dioses que tenían en aquella época, ¿verdad? Y lo que sucedía también ahí era que cabalmente en ese lugar, fíjense el lugar donde el Señor Jesús les va a dar esta enseñanza. El lugar es un lugar de paganismo, es un lugar donde se iban a hacer diferentes rituales, ¿verdad? Donde uno de los rituales y sacrificios que se hacían ahí cabalmente eran de bebés, ¿verdad? Era todo tipo de perversidad sexual, o sea, todo eso era lo que se daba en ese lugar donde ellos estaban en ese momento parados, y que realmente el Señor Jesús lo escogió ese lugarcito, ¿verdad? Y yo le decía al Señor Jesús, para hablar sobre este tema, ¿verdad? Para hablar sobre este tema, cuando dice: y sobre esa roca edificaré mi eclesía, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en el 19 le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado,
en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿verdad? Entonces, esto es importante, porque yo le decía, Señor Jesús, ¿por qué? ¿Cómo hubiera sido? Le decía yo, hubiera sido muy bonito estar, digamos, ahí entre esas aguas cristalinas, donde nace el río Jordán, ¿verdad? Y poder recibir una enseñanza, o sea, qué sé yo. O sea, como usualmente nosotros lo hacemos, la verdad, buscamos espacios bonitos, de repente buscamos hasta comodidad, buscamos confort, ¿verdad? Para poder predicar la palabra, ¿verdad? Buscamos como todo eso en estos días, ¿sí o no? Yo creo que sí. Y, pero el Señor Jesús buscó ese contexto, o sea, ese lugar feo, ¿verdad? Ese lugar donde les digo que uno está y se siente la opresión, ¿verdad? Se siente la opresión del lugar. Entonces uno dice, Señor Jesús, ¿y por qué ese lugar? Y realmente porque de veras, por eso, ahí sí que el rabino de rabinos, ¿verdad? Usted es el maestro de maestros, o sea, él todo lo hacía con una forma tan didáctica, ¿verdad? Con una forma para poder enseñar, o sea, nunca, ahí sí que nunca estuvo en contra de poder visualizar las cosas, es decir, a, ¿verdad? Incluso buscaba símbolos, ¿verdad? Cuando decía yo soy la puerta, ¿verdad? Yo soy el camino, o sea, siempre buscaba como símbolos para que pudiéramos entender mejor. Y yo digo que cabalmente para este tiempo el Señor los lleva a ese lugar en específico para poderles decir que les está entregando la llave, ¿verdad? Y eso yo creo que es algo que marca, porque ellos están cabalmente en el ambiente de la opresión, cabalmente están en el ambiente donde hay idolatría, ¿verdad? Cabalmente están en el lugar donde se estaban llevando a cabo sacrificios, ¿verdad? A esos ídolos, porque cabalmente ahí, como le llaman a esa como cueva, ¿verdad? La gruta de Pan, ¿verdad? Y ese es un dios que es mitad hombre y mitad cabra. Entonces, o sea, ellos sí que podían visualizar de qué estaba hablando el Señor cuando estaban cabalmente en ese lugar, ¿verdad? Y creo que dentro de todo esto, cómo el Señor busca ese contexto, ¿verdad? Para poderle decir que, que tú, Pedro, ¿verdad? Que tú eres Pedro, y sobre tu roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, o sea, contra la iglesia, no prevalecerán. O sea, ahí tenemos que tener un entendimiento para empezar, ¿verdad? De lo que el Señor Jesús estaba mostrando en ese tiempo. A ver, en este tiempo, ¿cómo estamos como iglesia? Porque esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Cómo estamos como iglesia? Como esa iglesia gobernante, como esa iglesia de gobierno, no estoy hablando de gobierno, de política, no estoy hablando nada de eso, estoy hablando en el mundo espiritual, estoy hablando de cómo realmente estamos manejándonos nosotros como hijos de Dios. Realmente estamos manejándonos en esa autoridad, ¿verdad? O cuando oímos cosas, ¿verdad? Como que viene una guerra, que viene una hambruna, o sea, vienen cosas. ¿Cómo estamos nosotros también ahí sí que reaccionando hacia todo eso que suena, ¿verdad? En el ambiente? ¿Cómo estamos reaccionando nosotros? Porque si le estamos creyendo al Señor Jesús, dice que nosotros somos esa eclesía, ¿verdad? Y dice que las puertas del Hades no prevalecerá contra nosotros, ¿verdad? No prevalecerá contra nosotros. Por eso es que la pregunta es importante, porque ¿y quién creen ustedes que soy yo? ¿Verdad? Para ti, ¿quién soy yo? Te pregunta el Señor Jesús. Para ti, ¿quién es el Señor Jesús? Porque la realidad es esta, o sea, antes de decirle a Pedro, ¿verdad? Antes de darle a esta revelación a Pedro, realmente la primera revelación era lo que Pedro pudiera responder, lo que estaba en el corazón, y por supuesto la revelación que venía del Padre para ese momento en específico. Entonces le dice en el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En la versión original también hay algo bien interesante,
porque cuando habla de atar y desatar en la tierra es todo aquello que ya esté dentro de la voluntad de Dios. Y creo que eso es algo que de repente sí nos hace ruido, ¿verdad? De repente no nos gusta o a algunos no les va a gustar, pero la realidad es esta, que cuando oramos, sí que tenemos que orar dentro de la voluntad de Dios. O sea, aquí no se va a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Sino que va a ser lo que yo estoy orando, tiene que estar dentro de la voluntad de Dios. Porque cuando el Señor le habla cabalmente desde el 17 hasta el 19, cuando le dice, cuán bendecido Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no te fue revelado por carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, el Señor le afirma, y eso es lindo porque lo afirma, ¿verdad? En quién es Pedro, ¿verdad? Y dice, edificaré mi eclesía. O sea, y esa eclesía es esa comunidad de asamblea gobernante, como estamos comentando. Y es interesante porque vamos a ir viendo un poquito sobre cómo y qué significa y cómo es que debe actuar la eclesía como tal, ¿verdad? Y lo otro que también es muy importante es que cuando dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Y todo aquello que tú ates o prohíbas, ¿verdad? En la tierra, obviamente lo que previamente fue aprobado en los cielos, porque eso es algo que es así, ¿verdad? Lo que previamente fue aprobado en los cielos y cualquier cosa que desatares, o es decir, que permitas, ¿verdad? En la tierra, y que antes, por supuesto, haya sido decretado en los cielos, ¿verdad? Eso cabalmente es lo que va a pasar, ¿verdad? En la tierra. Entonces, creo que esto es bien importante recordarlo siempre, que todo aquello que previamente fue aprobado por el Señor es lo que va a suceder, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder. Él es el rey y Él es soberano, ¿verdad? Él es rey y Él es soberano. Entonces, creo que cuando vemos todo esto de cómo nace lo de la eclesía, es sumamente interesante porque dice que en ese tiempo, en el mundo secular, en el tiempo de Jesús, en el mundo secular, sí que había también una palabra que era eclesía, ¿verdad? Y la eclesía, cabalmente, para el mundo secular, lo entendían perfectamente en esa época, porque en esa época cabalmente era ese grupo, ¿verdad?, de gente que venía y tenía prácticamente gobierno, o sea, decidían, tomaban decisiones. Estoy hablando del mundo secular en aquella época. Y ellos tomaban decisiones de gobierno, ¿verdad? Decidían a qué guerra podían entrar, a qué guerra no iban a responder, o sea, y eran decisiones de gobierno, ¿verdad? Eran esas decisiones de gobierno donde ellos regían y gobernaban. Estoy hablando de la eclesía como palabra, como se usaba en lo secular. Lo interesante es que el Señor Jesús lo usó también aquí, en este contexto. ¿Y por qué lo usa en este contexto? Porque para Pedro iba a ser muy sencillo entenderlo, ¿verdad? Para Pedro iba a ser muy sencillo entender que la eclesía, ¿verdad?, bíblica, cabalmente es lo que el Señor Jesús quería que se pudiera entender, ¿verdad? Que reunidos, sí, por Dios, para escuchar a Dios, actuar según sus estatutos, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo, según sus estatutos, según la ley, ¿verdad? Como está en Deuteronomio, que ustedes lo pueden buscar después despacito, en Deuteronomio 4:10, 9:10 y 18:16. Y ahí, ¿verdad? Se puede ver cómo se recibe ahí los estatutos, ¿verdad? Ahí es donde hablamos de la eclesía bíblica porque es donde el Señor muestra todo lo que va a regir su reino, ¿verdad? Entonces hablamos de estatutos, hablamos de sus mandamientos, ¿verdad? Hablamos de sus principios que nos guían en una cierta conducta, ¿verdad? Y sobre todo, dice que tenemos autoridad sobre las tinieblas. Eso es lo que sobresale en todo esto. Tenemos autoridad sobre las tinieblas. Entonces, como estamos hablando de reinos, ¿verdad? Estamos hablando de que sí, que hay un diseño, ¿verdad?, del Señor y hay un antidiseño del enemigo. Entonces, que sí que nos vamos a mantener realmente con el entendimiento y sobre todo la revelación del Señor de quiénes somos en Él, ¿verdad? De quiénes somos en Él. Entonces, no sé qué situación estás viviendo y de verdad que en estos tiempos, pues, todos pasamos por diferentes pruebas. Yo siempre he dicho que hay pruebas que es como pasar por el desierto, ¿verdad? Pero el desierto también te enseña mucho, ¿verdad? El desierto también te enseña mucho. Entonces,
eh, como hablábamos la última vez, ¿verdad? Pasar por los desiertos como le pasó al pueblo, ¿verdad? Buscando la tierra prometida. El pueblo de Israel iba y fueron 7 sus desiertos también, ¿verdad? Y cada desierto tenía un significado. Y 7, como les hablábamos la última vez, pues es el 7 significa perfección. Y de veras que a veces pasamos por ciertas situaciones o cuestiones quizá adversas, ¿verdad? Pero que siempre son un aprendizaje y dice que para los hijos de Dios todo va para bien, ¿verdad? Todo puede ser feo o malo, digamos, pero el Señor viene y lo convierte en algo bueno, en algo que va a ser de beneficio para nosotros. Entonces, es muy importante tener ese entendimiento, número uno, de que en aquel entonces sí que se usaba la palabra eclesía y sí que en lo secular entendían que era, porque era donde se tomaban las decisiones de gobierno en el mundo secular, eran en los lugares donde se tomaban las decisiones de gobierno, era donde se tomaban las decisiones de, por ejemplo, quién iba a subir a general, ¿verdad? A nombramientos importantes. Es decir, era donde se tomaban decisiones importantes de esa nación, ¿verdad? Entonces, eclesía para nosotros es lo mismo. Es decir, eclesía en el mundo bíblico, viéndolo desde el punto de vista del reino de Dios, ¿verdad? Donde se van a tomar, donde estamos ya tomando las decisiones como eclesía, no como la iglesia, como el edificio o el templo, ¿verdad? Eso no. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de sus hijos, estamos hablando de su ejército, estamos hablando de los que estamos con el entendimiento y la revelación de quién es Él, ¿verdad? Y que las situaciones o las circunstancias que podamos estar viviendo, pues que verdaderamente, ¿verdad? Que si el enemigo quiere venir en contra, ¿verdad? Porque eso es bien importante reconocerlo, ¿verdad? Reconocer en el Señor, ¿verdad? Tener la revelación de cuando el enemigo es el que está viniendo a querer fastidiar, ¿verdad? Y cuando realmente uno tiene que levantarse en autoridad para hacer que esas tinieblas, ¿verdad? Retrocedan, para hacer que esas tinieblas salgan de nuestra vida. Entonces, para todo esto es importante reconocer entonces que el Señor Jesús, ¿verdad? Nos dio la llave. Eso es una llave. Y de veras quiero declararlo de una vez, quiero declararlo porque creo que es importante, que recordar que el Señor Jesús nos entregó una llave, ¿verdad? Una llave, y esa llave tiene autoridad, esa llave es de poder, y se la entregó a su eclesía, ¿verdad? A su iglesia. Y nosotros somos su eclesía, nosotros somos su iglesia. Entonces, para este tiempo el Señor es quien nos ha dado la llave. Y vamos a hablar de diferentes llaves, pero una llave que es clave, ¿verdad? Que es súper clave es cabalmente la oración, ¿verdad? La oración, pero no aquella oración donde nosotros hablamos, sino que, ¿verdad? O pedimos, ¿verdad? No es ese tipo de oración, ¿verdad? No es esa oración donde pareciera ser como que, número uno, queremos retorcerle un poquito la mano al Señor, ¿verdad? Así como el brazo también. O tenemos como nuestro listado, ¿verdad? Ustedes de pedido. No, digamos, es esa parte de esa oración, no, sino es aquella oración donde verdaderamente nosotros podemos conectarnos con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Nos conectamos con el Espíritu Santo de Dios y que es el Espíritu Santo de Dios más bien el que nos guía en esa oración, ¿verdad? Y por eso yo le llamo la oración de intercesión profética, porque también ahí es donde hay revelación de lo que el Señor te quiere decir para tu vida, ¿verdad? Entonces, esa primera llave, a mí me gustaría mucho, porque realmente el estudio es largo, pero me voy a concentrar más que todo en esta parte, porque la oración tiene poder, ¿verdad? Y el Señor, al darnos a nosotros esa autoridad, vamos a encontrar la autoridad cuando estemos cabalmente conectados con Él, de una manera donde estemos escuchando, ¿verdad? Y voy a hacer una oración por eso también, ¿verdad? Porque que estemos escuchando su voz, ¿verdad? Que estemos escuchando su voz para las instrucciones, ¿verdad? De lo que necesitamos hacer, dónde estar, con quién estar, absolutamente todo. Para este tiempo en particular es muy importante saber dónde es que hay que estar, con quién hay que estar, ¿verdad? Y escuchar de Él. Entonces, voy a hacer una oración, más que todo una declaración, me atrevo a decir un decreto, ¿verdad? Donde vamos a
vamos a orar para que el Señor realmente permita que nuestros oídos sean abiertos para poder escucharlo a Él. Y que esa sea también nuestra oración, ¿verdad? Que no sea una oración, como les decía, de solamente hablar, 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 sino que sea una oración donde nosotros también podamos escuchar. Que hayan momentos donde nosotros podamos callar, ¿verdad? Esos momentos donde sí que vamos a escuchar la voz del Señor. Así es que, Señor, gracias, gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, en este tiempo, el que estemos, Señor, hoy reunidos y que los que también puedan escuchar, Señor, posteriormente, que en este tiempo, Señor, nuestros oídos, Señor, puedan ser abiertos, espiritualmente hablando, puedan ser abiertos para poder escuchar tu voz, para poder escuchar tu voz, para poder seguir tus instrucciones, para tener tu guianza, para que verdaderamente nos conectemos contigo, Señor. Y hoy declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno, Señor, y cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, Señor, que estén conectadas y que estén recibiendo de ti, Señor, verdaderamente sus oídos espirituales hoy son abiertos en el nombre de Jesús, para poder entrar a una nueva dimensión de autoridad, para poder reconocer tu voz en todo tiempo y en todo momento. Señor, te damos gracias porque no somos perfectos, sabemos que la perfección eres tú, Señor. Padre, gracias porque aún en medio de nuestros errores, aún en medio de todos nuestros defectos, Señor, por tu misericordia tú nos escuchas, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres amor. No porque lo merezcamos, Señor. Porque te hemos fallado. Siempre te estamos fallando, Señor. Pero sí, Señor, hoy te ruego, mi Dios, que en tu nombre, Señor, verdaderamente entremos a esos tiempos de autoridad donde tú, Señor, podamos reconocer que tú ya nos diste las llaves, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos eso, porque sabemos que cabalmente dice que las copas están llenas, ¿verdad? De incienso, las copas están llenas, verdaderamente llenas de todas esas oraciones de los justos, ¿verdad? De todos los que estamos orando. Y dice que ese es como un aroma agradable al Señor. Y eso es lo que deseamos realmente, ¿verdad? Y sabemos también que dentro de las esferas de gobierno en la tierra, ¿verdad? Hablando siempre también en el mundo espiritual, pues también en el mundo natural, ¿verdad? En el mundo natural sabemos que hay un sacerdote también, ¿verdad? Hay un sacerdote. ¿Y qué es lo que en el mundo espiritual también qué está pasando? ¿En qué momento nos ponemos como posición de sacerdote cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace un sacerdote? Bueno, pues un sacerdote es el que va a dar la expiación, ¿verdad? Va a dar el perdón, va a restaurar, ¿verdad? Esa es como la posición del sacerdote cuando lo vemos en la palabra también. El juez es el que aplica la ley, ¿verdad? Como en el tiempo de Moisés, por ejemplo, ¿verdad? Él es el que salvaguarda, digamos, la ética, ¿verdad? Individual en la vida familiar, es el que ve toda la parte de qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo algo, ¿verdad? Y al final el rey, ¿qué es el rey? El rey es el que domina, es el que dictamina, ¿verdad? Sobre una nación. Es el que vence, por ejemplo, a los invasores, es el que asegura la paz. Es el que asegura los valores, ¿verdad? Y las prioridades, ¿verdad? De una nación. Entonces, la corona y el cetro, eso era el dominio del rey, ¿verdad? Pero el Señor dice también que nosotros también dice que somos sacerdotes, dice también que somos jueces y dice también que somos reyes, ¿verdad? Que estamos con Él, estamos para venir y gobernar, ¿sí o no? O sea, somos sus instrumentos, ¿verdad? En esta tierra. Entonces hay realmente un tiempo en el que estamos viviendo ahora donde el Señor tenemos que reconocerlo como rey. Eso es algo muy importante. Cuando el Señor habla de reinos, ¿verdad? Cuando tener visión de reino, visión de su trono, para empezar. Si vamos a estar hablando, si es que queremos hacer crecer el reino, que sí, que bueno, pero si queremos hacer crecer el reino, tenemos que tener una visión de Jesús como rey, ¿verdad? Tenemos que verlo realmente sentado en su trono. Y si quieren, para que lo podamos leer así despacito en casa, hay que recordar todo lo que está en Éxodo 24:9, ¿verdad? Todo lo que está en Ezequiel 1, en Apocalipsis 4, ¿verdad?
donde se habla de, o Daniel 7, ¿verdad? Donde el Señor dice que se sienta en su trono. El Señor se sienta en su trono porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces ahí es donde vemos la autoridad realmente del Señor. Y si ustedes se recuerdan, pues realmente reconocer también que justicia y juicio dice que ¿verdad? Está sentado su trono. Entonces realmente sabemos que hay un tiempo en el que estamos viviendo ahorita, que les comentaba, ¿verdad? Que estamos sí en el tiempo de Iyar, que es el segundo mes en el mes del calendario hebreo, ¿verdad? Que significa transición, que les comentaba la otra vez que también lo representa la tribu de Isaacar. Sabemos lo que representa la tribu de Isaacar para nosotros también en la palabra, ¿verdad? O sea, hay mucho, pero también sabemos que estamos acercándonos al tiempo de Pentecostés, ¿verdad? Estamos acercándonos al tiempo de Pentecostés. Entonces, lo que sí es bien importante recordar es que el Señor ha puesto en nosotros un diseño y es un diseño muy especial. Y es el diseño de la consagración, ¿verdad? Es el diseño de la consagración, es el diseño del arrepentimiento, ¿verdad? Y verdaderamente vivir según esa consagración que el Señor verdaderamente quiere para nosotros, para este tiempo en particular. Entonces, realmente estamos viviendo tiempos muy especiales, tiempos en los que el Señor nos está llamando a vivir en su autoridad, vivir en su reino, ¿verdad? Y de veras que a veces para nosotros es complicado porque pareciera ser como que lo que vemos únicamente es lo del reino natural y necesitamos trascender, ¿verdad? Y pasar a ver realmente el reino espiritual que el Señor quiere que nosotros veamos. Porque si por alguna razón el Señor viene y los lleva a los discípulos, ¿verdad? Y los lleva en un contexto, volviendo otra vez a lo de Mateo, San Mateo 16, verán 16, 13 al 19, 20, que realmente el Señor incluso, como les decía, los pone a todos en un contexto, ¿verdad? Donde cada uno verdaderamente se podía como visualizar en ese lugar. Sabía que estaba esa entrada que le llamaban, ¿verdad? Esta del Hades, la cueva esta que les estaba mencionando, el lugar del paganismo y todo. Significa que cuando vamos a activar la llave, ¿verdad? Esa llave del reino de Dios, realmente vamos a activar la llave porque dice que vamos a prevalecer, ¿verdad? Y el Hades no puede contra su eclesía, contra nosotros. Entonces, ¿por qué se los lleva a ese lugar? Como les decía yo al principio, pensé, ¿por qué no esas aguas cristalinas? Porque realmente el Señor sabía que no íbamos a estar todo el tiempo sentaditos en agüitas cristalinas del río Jordán, ¿verdad? Esa es una realidad. O sea, el Señor sabía que nos iba a tocar momentos y tiempos en los que nos iba a tocar ver todo ese tipo de ídolos y todo ese tipo de paganismo, ese tipo de sacrificios espantosos, que nos iba a tocar ver ese tipo de cuestiones en este tiempo, ¿verdad? El Señor sabía que íbamos a tener que luchar contra el mismo infierno. Sabía que íbamos a pasar por todo este tiempo de cierta tribulación, que no estoy diciendo que ya estemos en el tiempo de la tribulación de lo que habla Apocalipsis, pero bien que ya estamos sintiendo, como dice aquel dicho, ¿verdad? Que ya cuando piedras suenan es porque ya viene, ¿verdad? Entonces el río con todo. Entonces sí es cierto que ya estamos viendo también, ¿verdad? Las manifestaciones del enemigo, que sabe que ya le queda poco tiempo y que ya empezamos a ver todas esas manifestaciones del Hades, todo lo que eso significa. Pero también el Señor hoy nos recuerda, ¿verdad? Que Él nos dio la llave, ¿verdad? Y que este es un tiempo para atar todo aquello que se tenga que atar ahorita, en este tiempo, ¿verdad? Todo aquello que sabemos que no es de Dios, hay que atarlo, ¿verdad? Hay que atarlo y quitarlo, cancelarlo. Y plan del enemigo cancelado, ¿verdad? Y o sea, venir y ejercer la autoridad que el Señor nos está dando. Ahora, por eso hablábamos también de santificación y consagración, porque la autoridad la da el Señor, ¿verdad? Y la autoridad se adquiere solamente estando también, ¿verdad? En la búsqueda de esa consagración,
en la búsqueda de esa santidad, en la búsqueda de verdaderamente estar con Él, ¿verdad? Conectándonos, queriéndonos estar con Él. Entonces creo que esto es algo que para este tiempo el Señor nos está eh, pidiendo, ¿verdad? Que podamos hacer ese tipo de reflexión. Eso es lo que es el deseo y es lo que el Señor ponía en mi corazón para hoy. Ver realmente qué significa esto de eclesía, el ejercer la autoridad, ¿verdad? El ejercer la autoridad de Él y que para ese tiempo nacimos, ¿verdad? Así como en el tiempo de Esther, ¿verdad? Para ese tiempo nació ella, aún en medio de la situación que no fue para nada agradable, le tocó hacer la diferencia. Y yo creo que este es el tiempo para hacer la diferencia como eclesía del Señor. Este es el tiempo para hacer cabalmente la diferencia y poder mostrar también, ¿verdad? Por un lado sí la firmeza, por un lado sí el valor, ¿verdad? Por un lado sí la autoridad, ¿verdad? Mostrar toda esa autoridad que el Señor está dando para poder cancelar todo plan del enemigo que verdaderamente sabemos que no es para este tiempo en particular, sino que ya se está como revolcando y queriéndose manifestar de diferentes formas. Entonces vamos a buscar esa fuerza, ¿verdad? Y esa autoridad del Señor para este tiempo. Pero también es algo que siempre el Señor me hace recordar y el Señor Jesús me hace recordar cosas que a veces nosotros de repente sí nos imaginamos como ese ejército de Él, ¿verdad? Sí que nos imaginamos como ese ejército de Él fuerte y vamos a la guerra y vamos a esa batalla y todo. Pero la verdad es que cabalmente cuando Jesús vino, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? La gente lo estaba esperando y su gente lo estaba esperando y lo estaba esperando como un Salvador que de repente iba a venir con una gran espada y que iba a venir a matar a todos los demás. Y esa parte creo yo que fue lo que, como dicen, destanteó, ¿verdad? O confundió a muchos en ese tiempo. Porque cuando Jesús vino, vino humilde, ¿verdad? Jesús vino y no vino haciendo las cosas por la fuerza, querer cambiar las cosas por la fuerza, por querer, no, sino que vino realmente con una contracultura, ¿verdad? Mientras en ese momento la cultura era cabalmente irse en contra del imperio que estaba rigiendo en ese momento y querer hacer todo, ¿verdad? Como venganza, el Señor vino y dijo, no, esto no va a ser así, o sea, no es con la venganza, no es con, o sea, no es con falta de amor, ¿verdad? Sino que realmente incluso nos viene y nos muestra algo que todavía yo creo que a todos nos cuesta, ¿verdad? Y es, vas a amar a tus enemigos. Wow, dice, amar a los enemigos. O sea, eso, de veras, eso sí que es divino, ¿verdad? Eso sí de verdad es divino, ustedes. Porque amar al que nos ama, pues eso es muy, muy humano, ¿verdad? Y obviamente que odiar a quien odia y todo eso, pues todo eso ya es diabólico, pero digamos, vamos a amar a nuestros enemigos, fue parte de lo que el Señor vino a enseñar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en este caso sabemos perfectamente que nosotros vamos a conquistar, pero no vamos a conquistar, digamos, la envidia con envidia, ¿verdad? No vamos a conquistar nosotros haciendo el mal a quien nos hizo el mal. O sea, las enseñanzas de Jesús, por eso es que Él decía que es una llave donde vamos a atar nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Lo que ya está atado en los cielos. Entonces, ¿cómo voy a atar yo algo aquí de algo que yo sé que ya fue aprobado en los cielos? ¿Verdad? Eso ya fue aprobado en los cielos. Entonces, ¿cómo lo voy a poder atar yo acá? Entonces, tengo que ser verdaderamente esa embajadora, ese embajador, ese instrumento de Él para poder venir, ¿verdad? Y atar. Porque vamos a atar en la medida en que tengamos la autoridad, pero la autoridad de Jesús. Y la autoridad de Él, ¿cuál era? Era realmente esa, como hablábamos de la humildad, ¿verdad? Hablamos de lo pacífico que era también, ¿verdad? Hablamos del amor. Entonces, el Señor viene y nos muestra sus misericordias de una manera impresionante. Entonces, ¿por qué? Porque incluso si ustedes se recuerdan, por ejemplo, en el caso de Daniel 4, que ya se los mencioné anteriormente, si ustedes se recuerdan en Daniel 4, es donde está Nabucodonosor, ¿recuerdan? Daniel 4, si quieren lo vamos a leer un poquito, pero vamos a ver si nos da tiempo
más que todo por el tiempo, que es lo que yo estoy. eh, am, Vamos a ver. Entonces vamos a Daniel 4, solo para recordar un poquito de cómo, de cómo Daniel incluso también le dio como una clave, ¿verdad? A Nabucodonosor en aquellos tiempos. Entonces, y dice, en Daniel 4, dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo, dice, ¿verdad? Así, tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. O sea, él estaba de lo más cómodo, ¿verdad? Él estaba de lo más cómodo. Sin embargo, todo lo que acontece, no lo voy a leer porque es bastante largo y obviamente me llevaría mucho tiempo, pero ustedes lo pueden leer despacio en su casa. Y, y si ustedes se van hasta al 27, ¿verdad? Daniel 4:27, es interesante, porque en Daniel 4:27 dice, por tanto, oh rey, dice, para que no le aconteciera todo lo que ya le había mostrado en el sueño, ¿se acuerdan lo del árbol, verdad? Que todo lo que eso significa. En el 27 dice el consejo que le está dando Daniel a Nabucodonosor. Le dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, dice. Tus pecados redime con justicia, justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad, ¿verdad? Y la respuesta en el 30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Es decir, ¿por qué traigo esto ahorita como una cita? Porque cabalmente a veces nosotros actuamos de esa manera. Aun cuando el Señor nos está diciendo, el Señor Jesús nos está diciendo que vamos a atar aquí en la tierra, ¿verdad? Todo lo que ya fue atado en los cielos se va a atar en la tierra. Y todo lo que nosotros permitamos a permitir, dice, ¿verdad? Siempre y cuando haya sido aprobado todo en que esté dentro de la voluntad del Señor. Entonces, ¿por qué hablo todo esto? Porque a veces actuamos como Nabucodonosor, ¿verdad? De repente hemos tenido algunos logros, de repente estamos sintiendo que estamos logrando cosas, ¿verdad? Y por ahí puede entrar un poquito de orgullo también, ¿verdad? Yo esto, yo hago aquello, yo, ¿verdad? Yo he logrado, yo tengo, yo hice, tengo este gran ministerio, ahora soy esto, ahora soy aquello, ¿verdad? Porque los títulos eclesiásticos también son títulos, ¿verdad? Ya ser pastor, ser apóstol, o sea, el Señor realmente está diciéndonos para este tiempo, la autoridad va a ser con la humildad, la autoridad va a ser en mi amor, ¿verdad? Y va a ser también siendo justos, ¿verdad? Trayendo la justicia a este tiempo, ¿verdad? Y siendo misericordiosos también. Entonces, como les digo, si una cosa de verdad, de verdad uno siempre la piensa y es amar a los enemigos. Eso es tremendo. Entonces creo que es parte de lo que el Señor para este tiempo nos está mostrando. Que no estemos pensando que estamos haciendo nuestro propio reino, ¿verdad? Que a veces caemos en eso. Entonces vamos a entrar en un tiempo donde le vamos a pedir al Señor verdaderamente que por el poder de su Espíritu venga un tiempo de arrepentimiento en nuestras vidas para que verdaderamente podamos ejercer y usar esa llave, ¿verdad? La llave que el Señor ya nos dio. Entonces, este tiempo es para eso, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que sí, que es tiempo también de ver y de poder ver y ver con misericordia, ¿verdad? A los oprimidos, ¿verdad? Y también es otro tema, ¿verdad? Que también es para escudriñarlo, para profundizar en el tema, ¿verdad? ¿Quiénes son los oprimidos de este tiempo? ¿Verdad? Y si estamos haciendo algo por ellos, por el más desvalido, ¿verdad? Realmente por el indefenso, ¿qué estamos haciendo por el indefenso? Entonces no solamente es si yo actúo en humildad, si yo actúo, pero también en amor. Y amor es amplio, ¿verdad? Y en esa amplitud es lo que estamos haciendo en familia, ¿verdad? Realmente qué tanto estamos amando dentro de nuestra propia familia, qué tanto estamos amando
así que al mismo cuerpo de Cristo, ¿verdad? O estamos como en el tiempo de Israel, ¿verdad? Que estaban ahí como siempre murmurando cosas, no, sino que vamos a vivir de verdad para que el Señor verdaderamente nos permita vivir en esa autoridad que Él quiere que vivamos para este tiempo. Eh, Vamos a permitirle al Espíritu Santo de Dios, que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos mueva a ese arrepentimiento genuino, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de esto? Porque es cierto, o sea, estamos hablando que ya viene cabalmente el tiempo de Pentecostés, ¿verdad? El tiempo del Espíritu Santo de Dios y toda la revelación que hubo a través del Espíritu Santo y que fue el mayor regalo que el Señor Jesús nos dio, ¿verdad? Y, y el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo está en nosotros y es quien para este tiempo realmente Dios Espíritu Santo nos va a estar guiando y nos va a estar ayudando, ¿verdad? Porque sí que son tiempos donde vamos a necesitar muchísimo la revelación y la sabiduría del Espíritu Santo de Dios para este tiempo, ¿verdad? Y digo esto porque cabalmente entrar en ese arrepentimiento genuino es parte de lo que el Espíritu Santo de Dios viene y redarguye dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque es parte del cómo poder tener la autoridad del Señor, ¿verdad? Entrar en un tiempo de arrepentimiento antes de entrar en una oración y así sea una intercesión o una gran intercesión profética, pero sí que entrar antes en un tiempo de arrepentimiento para que nosotros podamos conectarnos con el Espíritu Santo de Dios, porque la verdad es que al final, si estamos vivos, ¿verdad? Si estamos vivos espiritualmente hablando, la verdad es que siempre pecamos, no vamos a decir que no, ¿verdad? Pero como alguien me decía, ya no pecamos a gusto, ¿verdad? Ya no pecamos a gusto. En realidad no, porque el Espíritu Santo de Dios viene y redarguye inmediatamente y es así como, no, esto no estuvo bien, ¿verdad? Y a tratar de componerlo. Entonces, ahora, si ya estás muerto espiritualmente hablando, obviamente que el Espíritu Santo de Dios, aunque quiera, tú no lo vas a escuchar. No vas a poder oír, no vas a poder entender, ¿verdad? Que es cabalmente eso que es redarguir, eso que se está sintiendo de tener que hacer ese cambio en ese momento. Entonces, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque sabemos que es Él el que nos está llevando para este tiempo tan especial, que cabalmente en este tiempo de contexto, que cabalmente es como ese contexto de que estaban viviendo ahí en Cesarea de Filipo, ¿verdad? Que todavía cuando pues uno tiene la oportunidad de estar ahí en ese lugar, como les decía, se vive la opresión y de verdad que en este tiempo sí que se vive la opresión de cómo el tiempo de la adversidad, el tiempo de la perversidad sexual, el tiempo donde el amor, ¿verdad? Está apagado, ¿verdad? Aún dentro de la misma iglesia, que vamos a orar para que el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, verdaderamente esté en nosotros, en nuestro diario vivir. O sea, no es un fuego de Dios solamente para tener una palabra de ciencia o para tener una gran prédica, no, sino que es el Espíritu Santo de Dios es para nuestro diario vivir. Entonces vamos a pedirle al Señor que cabalmente podamos ejercer, ¿verdad? Este mandato que Él nos da, y es un regalo que Él nos da también, esa llave, ¿verdad? Esa llave para que verdaderamente nosotros seamos los que prevalezcamos, ¿verdad? Ante las puertas del Hades. Realmente nosotros tenemos que hoy, de una forma muy simbólica, si lo queremos ver así, de una forma muy profética, recibir esa llave, ¿verdad? Esa llave de la que el Señor le está hablando a Pedro en el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Y yo hoy te digo, como dijo Jesús en aquel momento, ¿verdad? Que tú eres la roca en la cual el Señor Jesús edifica su eclesía, edifica todo lo que tiene que ver su autoridad, su gobierno, en el nombre de Jesús. Y declaramos que las puertas del Hades no prevalecen contra ti, en el nombre de Jesús. Y vamos a declarar también, verá, como en el 19, que recibimos esas llaves, ¿verdad? Así como dice el Señor que nos está dando las llaves del reino de los cielos. Entonces nos está dando las llaves de los reinos, del reino de los cielos.
las llaves del reino de los cielos. Así es que hoy tú recibes, recibes esa llave en el nombre de Jesús. Tú recibes esa llave hoy para poder manejarte en esta vida, ¿verdad? Con esa autoridad de Él, porque nada, nada del Hades va a prevalecer en contra tuya. Eso es lo que dice la palabra y yo lo creo, yo lo creo. Y vamos a creerlo, estamos recibiendo esa llave que el Señor ha querido entregarnos como un regalo, ¿verdad? Como un regalo nos está dando esa llave. Entonces hoy estamos verdaderamente creyéndole al Señor que nos da esa llave, ¿verdad? Y que vamos a ver también que con esa llave nosotros, como dice en Proverbios 31, 8, 9, vamos también a abrir nuestra boca, ¿verdad? Por los que no tienen voz, ¿verdad? Que vamos a velar también, como dicen en Proverbios, por los derechos de los desdichados, ¿verdad? De los indefensos, que vamos a abrir nuestra boca también para poder juzgar con justicia, que vamos a vivir en justicia, ¿verdad? Y que siempre vamos a defender, ¿verdad? Al afligido y al necesitado. O sea, que verdaderamente esa es una de las llaves que el Señor también nos da, ¿verdad? Y también como dice en Isaías 1:17, ¿verdad? Donde dice, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Ese es un mandato, ¿verdad? Ustedes, y eso yo lo creo con todo mi corazón, que es parte de lo que el Señor nos está llamando a hacer para este tiempo tan particular que estamos viviendo como, como países, como naciones, y todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo, como planeta Tierra, ¿verdad? Y sí que estamos en un tiempo donde verdaderamente vamos a ejercer y vamos a usar esa llave. ¿Verdad? Vamos a ejercer y vamos a ejercer esa autoridad y vamos a usar esa llave para que verdaderamente el Señor nos use, ¿verdad? Como un instrumento de Él, y así lo declaro en el nombre de Jesús, que somos sus instrumentos, ¿verdad? Para poder hablar por el que no tiene voz, para que nosotros seamos verdaderamente los que vamos a ir y velar por esos derechos de los desdichados, ¿verdad? Que verdaderamente nosotros vamos a abrir nuestra boca para juzgar con justicia, ¿verdad? No para ir y juzgar a cualquiera de todo, no, sino para que nosotros mismos podamos investirnos de esa justicia y para poder defender los derechos del afligido y el necesitado. Es decir, el Señor nos está dando en este tiempo una guianza y ejercer, ¿verdad? Ese derecho que también Él nos dio, porque Él nos otorgó la llave, Él nos entregó la llave, ¿verdad? Así que hacemos uso de esa llave en el nombre de Jesús. No vamos a estar con el temor, no vamos a estar con miedo, ¿verdad? No, sino que vamos a manejarnos en un tiempo donde la luz de Él es la que va a prevalecer sobre las tinieblas. En el nombre de Jesús. Declaramos que en este tiempo la luz del Señor brilla a través de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Que tú que estás oyendo, tú que estás viendo, ¿verdad? Que estás ahorita viendo o más tarde, pero que vamos a aclarar hoy y declaro con todo mi corazón que verdaderamente tú vas a brillar y tú vas a brillar en el lugar donde estás y que todos vamos a poder ver la luz de Jesús a través de ti, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Declaramos que verdaderamente es un tiempo donde vamos a poder ver cómo se llega a cumplimiento cada una de esas promesas, cada una de esas promesas que el Señor ha dado para cada uno de ustedes. Declarando que verdaderamente el conocimiento de la gloria de Dios prevalece, ¿verdad? En cada uno de ustedes y que verdaderamente la voluntad de Dios se hace en sus vidas y que el Rey de Reyes viene y que somos puertas y que a través de nosotros como puertas, ¿verdad? Él entra, ¿verdad? Él entra. Entonces vamos a verlo como Rey, ¿verdad? Queremos hablar de su reino, veámoslo como Rey, porque Él es Rey, ¿verdad? Entonces estamos creyendo con todo nuestro corazón para este tiempo que estamos en ese ministerio de la eclesía, ¿verdad? Que somos como dice en Efesios 3:9, ¿verdad? Como ese as que el Señor tiene, ¿verdad? Bajo la manga, que es su eclesía, es su plan secreto, ¿verdad? Ese plan secreto que es el mismo Señor Jesús a través de esta eclesía, que Él quiere que se mantenga gobernante, que Él quiere que se mantenga verdaderamente gobernante, gobernando en este reino, ¿verdad?
donde vamos a ver cómo verdaderamente la eclesía se va a levantar. Y así lo vamos a declarar ahorita, y quiero cerrar cabalmente en oración para declarar que verdaderamente la eclesía se levanta en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Padre, te ruego, Señor, que como niños nosotros hoy, Señor, podamos creerte a ti, tener la fe, Señor, como niños, Señor. Que seamos como esos niños, Señor, que creemos, que tenemos la fe para poder creer, Señor, que tú ya nos entregaste la llave. Que tú ya nos entregaste la llave del reino de los cielos, Señor. Y que vamos a ejercer esa autoridad, Señor, porque tú eres el Rey y porque tú la das, Señor. Gracias, Señor, porque en este tiempo sabemos, Padre, que podemos vivir confiados sabiendo que tú, Señor, eres el que prevalece, Señor, ante cualquier cosa de adversidad, que eres tú, Señor, que nos haces ver también esa asignación, Señor, de fidelidad que tenemos también hacia ti. Gracias, Señor, porque todo lo que está escrito en el libro de la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, se cumple en esta tierra, Señor. Señor, que todo lo que tú ya dijiste, Señor, para la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, verdaderamente, Señor, van a ver el cumplimiento de tu palabra, Señor. La palabra que tú diste para cada uno, Señor, y que está escrito en el libro de la vida de cada uno, Señor. Lo que tú dijiste, Señor, antes de la fundación del mundo, hoy lo vamos a ver como un cumplimiento en sus vidas. En el nombre de Jesús, yo lo declaro de esa manera. Abba, Padre, porque tú eres nuestro papá. Y estamos creyendo, Señor, que tú haces, Señor, que verdaderamente podamos seguir en ese camino de rectitud y que verdaderamente, Señor, podamos brillar, Señor, como tú quieres que brillamos con tu luz. Vamos a brillar, Señor. Y yo eso declaro en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, que van a brillar y van a brillar con tu luz, Señor. Y que a donde ellos vayan, Señor, no va a prevalecer la oscuridad porque va a llegar la luz y es la luz tuya, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos así y declaramos en victoria esta eclesía tuya, Señor. Que para este tiempo, Señor, tú quisiste que fuera tu eclesía y va a ser tu eclesía gobernante, Señor, y que vamos a tener un mayor entendimiento de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias por su atención. Gracias por haberme acompañado en este tiempito, ¿verdad? Y esperamos poder seguir compartiendo un poquito más. Amén.